la actividad más revolucionaria que podemos hacer es descolonizar neuronas. Al descolonizar neuronas, vamos a descubrir el país, su pueblo y el potencial que tiene la República Argentina. Para ir iniciando esto, saludo a Ricardo de la Carlota Córdoba, que también se ha sumado al chat. Quiero decirles que la camisa que utilizo con la bandera argentina y las Malvinas es con las que hago mi programa de televisión en la TV pública. No uso saco y corbata porque todo hace a la colonización. Nos han colonizado y nos han metido en la cabeza colonial de que tenemos que vestirnos bien. Vestirse bien es vestirse como los ingleses. Los ingleses inventaron la corbata, el traje, el corte inglés. Entonces, nosotros tenemos que vestirnos como se viste tradicionalmente en nuestro pueblo. Tampoco disfrazarnos, tampoco entretenernos. Algunos dirán, che, este tipo es poco serio, está con sombrero. Si ustedes van a mi canal de YouTube, van a ver que con este sombrero, que es el sombrero que se usa en mi tierra, en el norte de la Argentina, en este rincón de la patria, en el corazón del Mercosur, en la santa sede del justicialismo que es Formosa, este sombrero lo usan mis comprovincianos en el oeste de Formosa, donde el sol pega muy fuerte. Acá no se puede andar sin sombrero, gorra. No se puede andar. Y con este sombrero enfrenté al grupo hegemónico de Jorge Lanata, el grupo Clarín. Y claro, para ellos, un payaso el que usa sombrero, porque ellos están en el centro porteño. Su clima, su geografía, su historia son diferentes. No es que sean mejores ni peores, son diferentes a la nuestra. Y como ahí llegaron los ingleses, es el primer lugar donde colonizaron. Y es lógico de que los periodistas se asuman de tal forma que se vistan como se viste cualquiera en el occidente. Y ya vamos a hablar del occidente. Pero nosotros, los que tratamos de descolonizar neuronas, tenemos que intentar generar la argentinidad en todas sus formas, empezando con la descolonización de las neuronas. Todo esto es vestimenta, es simbólico, pero también es un mensaje, el simbolismo. Acá nosotros nos vestimos así, acá nosotros usamos este sombrero. En el sur usan otras pilchas, otras vestimentas propias del sur argentino. Nosotros usamos estas vestimentas en el norte argentino. ¿Y por qué sentirnos menos? Ustedes se tienen que concentrar en el contenido, no en lo exterior. Nosotros no nos podemos permitir el lujo que hacen los gorilas de concentrarse en la cartera de Cristina y no en lo que Cristina está diciendo. Los vestidos de Evita y no en lo que Evita vino a hacer en esta patria en tan poco tiempo. Voy a cerrar una de las ventanas porque me suena y no sé qué es lo que está sonando. Hay gente que está tratando de ingresar. Bueno, espero no haberme salido de la reunión. Y me suena a mí aquí, yo no sé si le suena también a Rodrigo. No, te suena a vos, ¿eh? Bueno,
Bueno, hay compañeros que están llamando por teléfono. Y bueno, el que no guardó el link, hicimos todo lo habido por haber para que todos puedan ingresar. El que no prestó atención a tantos, casi más de 15 días que estamos con esto, ya lo mismo lo vamos a dejar grabado. Y va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y también en la página, propiamente dicho. Aprovecho para decir que nuestra web, que es la plataforma con la cual vamos a dictar los cursos y seminarios de ahora en más en Argentinizar, también va a ser un periódico, va a tener material de estudio colgado, va a tener libros, ya pueden descargar mi propio libro, que está un poco desactualizado porque me adelanté un poco en el tiempo, pero lo pueden bajar gratuitamente, que recién ahora es mío porque era del editorial por contrato. Así que el plan Cóndor Mediático simplemente ponen en descarga en el sitio de Argentinizar y lo descargan. Bien, vamos a... Primero, voy a chequear que todos los participantes me estén escuchando, me estén viendo y que me escriban o me pongan una manito o pongan todo bien, todo, no todo ok, todo bien, ¿sí? Estamos argentinizando en el chat. Bien, Adriana, Lautaro han puesto manitos. Yo las manitos me aparecen acá abajo, pero no las veo en el chat. Pero calculo que, bueno, que se está escuchando todo bien. Todo bien, dice Jorge. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer curso. Para entrar en tema, me voy a tomar unos mates primero, porque la cosa viene para largo, mis amigos. Nosotros tenemos que abrir las cabezas y sacar, si podemos, nuestro cerebro contaminado. Ahí vamos a sacudirlo. Esta noche vamos a sacudir en los cerebros para volverlo a meter y empezar a pensar en clave celeste y blanca. Nosotros aquí trabajamos para aprender a pensar en celeste y blanco. Pero para aprender a pensar en celeste y blanco tenemos que desaprender lo que nos han enseñado. Dicho esto, de que para aprender a pensar en celeste y blanco, desde nosotros mismos, desde nuestra pertenencia, desde nuestra identidad, tenemos que desaprender lo que nos han enseñado. Nos han enseñado a ser rehenes de un aparato que Jauretche decía el aparato del coloniaje, que ya en este curso vamos a ir señalando cómo funciona ese aparato del coloniaje. Lo primero que tengo que decir para ingresar en el tema, y ya vamos a poner unas diapositivas, es que nos robaron la historia. Nos robaron nuestra historia. Al quitarnos la historia, nos quitan la identidad. Es como la persona que no sabe quiénes son sus padres biológicos, de qué familia viene, dónde nació. No tiene información y tiene la información que le contaron tal vez los apropiadores. Bueno, nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos apropiadores de nuestra historia. No es nuestra historia, es la historia que nos cuentan los vencedores. Nos implantaron
una historia y una cultura europea mentalmente, colonizándonos así. Tenemos un sistema de educación que es parte del aparato del coloniaje, que es totalmente eurocéntrico. Por lo tanto, todos los días se está formando niños, nuestros hijos, con una mentalidad eurocéntrica, poniendo a Europa en el centro de toda actividad cultural, del arte, la ciencia. Todo lo bueno viene de Europa. Todo viene de Europa. Nos dijeron que Colón fue el primero en llegar, en descubrirnos y traer esta civilización a estas tierras nuevas, habitadas por primitivos, por seres primitivos. Todo eso es de una gran falsedad y vamos a tratar de iniciar el proceso de argentinizar nuestra historia con la verdadera historia, lógicamente, con hechos concretos, con demostración científica de los hechos, para demostrar que todo lo que hemos aprendido tenemos que desaprender, porque ha sido todo, no ha sido historia, sino que ha sido ideología. No nos han enseñado historia, nos han adoctrinado con la ideología de los que nos dominan. Y por eso hoy nos siguen dominando. Dominan el sentido común porque han hecho del sentido común de nuestro pueblo lo colonial. Ahora yo, Rodrigo, voy a intentar entrar en tema compartiendo pantalla. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale. Vos me vas a decir si estoy bien orientado. Vamos a ver. Estamos probando. Contame, Rodrigo, abrí tu micrófono porque yo no veo nada. Contame qué es lo que estamos viendo. Perfecto. Estamos viendo Pensar en Celeste y Blanco, sería la primera, clase 1. Bien, y se me ve a mí en algún lugar, ¿no? A un costadito, sí, ¿O sí, no? un costadito. A un Sí, costadito. sí, a un Ok, costadito. perfecto. Si está todo normal, empezamos con nuestro curso, que el curso es Pensar en Celeste y Blanco. Es la primera clase, clase 1, descolonizando neuronas argentinas, lo que no te enseñan en las universidades del coloniaje, lo que no te enseñan en las universidades del coloniaje. Vamos a empezar desde el fondo de la historia de cómo nos han implantado una historia falsa. Primero debemos aclarar que la conquista vino a destruir demográficamente a nuestros pueblos, vamos a llamarlo indígenas, y a sus instituciones políticas y culturales, porque tenían instituciones políticas y culturales. Vinieron e implantaron la cultura europea mentalmente colonizándonos y produciendo la educación
y el sistema educativo que dura hasta hoy, eurocéntrico. Y hoy la prioridad es formar dirigentes y militantes políticos descoloniales. Ya vamos a ver durante el curso ejemplos de líderes políticos coloniales. Y lo que nosotros tenemos que formar son líderes políticos descolonizados. Si no, no pueden defender los intereses patrios. Un colonizado jamás va a poder defender los intereses de esta patria. Y lamentablemente tenemos colonizada a gran parte de la dirigencia política en el país y no hay actividades en las agrupaciones, en los partidos, dedicados específicamente a descolonizar. Por eso nace Argentinizar. Cuando hablamos de historia, arrancamos mal, ya que arrancamos desde un esquema de posición político en el mundo equivocado, y a esa posición la llamamos universal. Estamos hablando de la cultura universal, que es lo que nos enseñan en las escuelas y especialmente en la generación nuestra, los que ya peinamos cana, sabemos que empezamos a estudiar la geografía, la historia, todo desde la cultura universal. Ahora, una de las claves para descolonizar, hay una llave que nos va a ayudar a descolonizar. La llave se llama ¿por qué? Es una pregunta muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué somos colonizados? ¿Por qué tenemos un 50% de nuestra población en pobreza, con hambre, en un país de inmensas riquezas, de los países con mayor riqueza del planeta? ¿Por qué? Porque nos han enseñado, nos han formado desde criaturas, desde chiquitos, con una cabeza que no corresponde a la realidad nacional, a la realidad patria. Nos han dicho y nos han enseñado supuestamente la cultura universal. Ahora, todos los que están en la sala, yo les pregunto, ¿ustedes han estudiado realmente la cultura universal? ¿Han logrado conocer la cultura del universo? Esta es la historia universal. Estas son las últimas fotos que sacó este satélite norteamericano. Esta preciosura, esta maravilla de la creación es el universo, que se acerca al principio del Big Bang, de cómo se produjo el tiempo y el espacio en donde estamos nosotros, en un planeta dentro de una galaxia. Ahora, cuando hablamos de historia universal, es universal, como dice la palabra, es el universo. ¿Alguno de ustedes ha estudiado historia de alguno de estos millones y millones y millones de planetas que hay? De cómo fueron creados, de qué, si hay civilización o no hay civilización, cómo es la historia del propio universo. No. Pero no han contado una historia, no han dicho, esta es la historia universal, enfocándose en Europa. Ahora, si no es universal, la historia será que es la historia mundial. Este es el mundo. Hemos aprendido en las escuelas la historia de todo el mundo, de los 100 y pico de países que hay en el mundo. Hemos aprendido la historia de Kenia, la historia de Irak. Conocemos en profundidad la historia de Malasia, de Australia. Solamente se puede
hacer un estudio y decir, yo sé de historia mundial si conozco toda la historia y los procesos históricos de todo el mundo. Si no, no es mundial. Será de una parte de Europa, será de una parte de Asia, será de una parte de Medio Oriente, será de una parte de Sudamérica. No nos pueden decir que el mundo es Europa. Cuando estudiamos la historia mundial, nos muestran Europa. Entonces, pongamos las cosas en claro. No es historia universal lo que aprendimos, porque no cubre todo el universo, ni tampoco es la historia mundial. Vamos a abrir la cabeza. Aquí nosotros estamos para abrir las cabezas. Saquémonos todas las categorías que tenemos en las cabezas. Arriba de mi cabeza, mi sombrero, y arriba de mi sombrero, solo Dios. Ahora, como les decía al principio, cuando ya arrancamos hablando de historia, arrancamos mal e equivocado porque nos hace situar en una historia supuestamente universal o supuestamente mundial. Mentira. Primera gran mentira. Nos cuentan que Colón llegó a estas tierras y fue el primero, y con él llegó, por supuesto, la religión que traía él y un sistema económico que traía él, que no es el sistema económico existente desde hacía siglos en este territorio. Había sistemas económicos recíprocos, solidarios, había sistemas económicos, había también guerras, pero existía otra concepción del hombre y la naturaleza, muy diferente a la que traía Colón. Ahora, vamos a abrir la cabeza y vamos a pensar, ¿es verdad que Colón descubrió América? Es lo primero que nos enseñan. Cuando arrancamos con la historia nos dicen Colón, empezamos con el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió? Para él habrá sido un descubrimiento, para Colón habrá sido un descubrimiento, no para nosotros. Él descubrió América. Nosotros descubrimos lo que vamos conociendo que no sabíamos, descubriendo, abriendo, viendo. Yo descubro, abro el mantel y descubro que tiene migas. ¿Sí? Descubrimiento. Pero hay gente que ya sabía que adentro del mantel había migas. El que comió pan antes que yo. Ahora, la historia oficial nos relata que fue Colón quien en 1492 habría descubierto América. Nosotros no decimos que sea una mentira, ¿eh? No lo decimos. Solamente decimos que eso es lo que hemos aprendido en la escuela. Y aquí, en Argentinizar, afirmamos que hoy, gracias a las posibilidades que nos da el poder viajar, como fue en mi caso, el poder conectarnos en este mundo globalizado a través de estas nuevas tecnologías, con otros investigadores en otros continentes, donde podemos ingresar incluso a bibliotecas en otros países, podemos ingresar a museos, todo en forma online, podemos chequear, podemos descubrir nuevas teorías, tesis y pruebas cartográficas que cambian prácticamente toda nuestra historia y termina y sepulta al mito colonizador de que Colón descubrió América. Eso queda totalmente sepultado porque Colón no descubrió América. Antes de Colón hubo otros descubridores, vamos a poner entre comillas. Por ejemplo, la dinastía Ming de China, con sus expertos
navegantes, China, ya vamos a hablar específicamente de China durante el curso, llegaron a América en 1421, o sea, 7 años antes que Colón, nada más que vía Pacífico, por el Pacífico, porque China está calado, España no está calado, Inglaterra no está calado, Francia no está calado, Alemania no está calado, pero China sí está calado. Ahora, los chinos, que vía Pacífico, cartografiaron de norte a sur por ambos océanos, o sea, dieron la vuelta del Pacífico al Atlántico y cartografiaron todo nuestro continente. Eso se puede ver hoy en los institutos de historia, los documentos en China. A su vez, los galeses habían llegado en el 1150, es decir, 342 años antes que Colón. Entonces, ¿es verdad que Colón descubrió América? Están los mapas, las cartografías en los respectivos museos, en las respectivas bibliotecas de estos países. Entonces, lo de Colón fue el descubrimiento comercial e imperial que cambiaría la geopolítica global de ese entonces, de ese momento histórico. Lo del Colón, con su descubrimiento, abre una vía comercial imperial. Los chinos vinieron, cartografiaron, intercambiaron, hubo intercambio con nuestros pueblos originarios, indígenas de América, sin pretensiones imperiales. Nunca China tuvo pretensiones imperiales de forma de colonizar con su cultura, con su religión. No, siempre fue en forma de comercio, en forma de intercambio comercial. Ha sido su cultura. No así los europeos que llegaron con Colón, que ya vamos a hablar quiénes son los que llegaron con Colón, porque fueron los españoles los que llegaron, ya lo vamos a ir viendo. Ahora, queda que con Colón llega también un sistema económico diferente. Veamos cómo era el mundo cuando llegó Colón. Este es el mundo cuando llega Colón. ¿Dónde está España? Fíjense en la flecha negra. ¿Dónde está España? ¿Dónde está Inglaterra, que vino detrás de los españoles a robarnos hasta el día de hoy? No existían. Eran periféricos. Han sido siempre territorios periféricos, inexistentes en el mundo real. Pero nos decían que ellos, y nos dicen hoy, ellos son el mundo, ellos fueron el mundo. El mundo, en esa época, en ese contexto en que Colón estaba llegando recién a América, el mundo pasaba por China e India, por el Océano Índico, por el Océano Pacífico, por el mundo árabe, la ruta de la seda, Jerusalén, Irak, eran lugares que comercializaban con China, India, Persia, Arabia.
Ese era el mundo del progreso, del desarrollo, ese era el mundo de la sabiduría. Egipto, miles de años antes que todo lo que hoy conocemos con Europa, tenía filósofos, universidades, las letras, los números que utilizamos nosotros hoy, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Europa? No, no vienen de Europa. Vienen de Egipto. Usamos números árabes, porque allí se desarrolló la ciencia, la tecnología, en este mundo que les estoy mostrando yo en este momento. Lo que conocemos como España e Inglaterra, que tampoco eran España ni tampoco eran Inglaterra, no existían. Cuando llegó Colón, no existían. Una gran mentira. Mentira para dominarnos con mucha inteligencia desde esa periferia que no era el mundo y mucho menos el universo. Mucho menos el universo. Cuando nos dicen, vamos a estudiar universalmente, bueno, es estudiar el universo. Si vamos a estudiar el mundo, tenemos que empezar por acá, por donde el mundo empezó a desarrollarse, por donde la cultura empezó. La cultura empieza por acá, por esta placa que estamos viendo. Toda la cultura que empieza un proceso de transformación y expansión, todo el saber de la humanidad se extiende desde este mapa para Europa y no al revés, y no al revés. El primer genocidio indígena no fue aquí en América. El primer genocidio indígena fue en Europa. Miren esta serie de Netflix, Bárbaros. Si ustedes tienen la plataforma de Netflix y entran a ver Bárbaros, van a ver cómo fue el genocidio indígena de Europa. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los indígenas de Europa. ¿Quiénes eran los no bárbaros? Los no bárbaros eran los romanos y la cristiandad. Cristiandad que vamos a entender en este curso como algo diferente a cristianismo. Cristiandad es una cosa, cristianismo es otra. Ya lo vamos a ir explicando. Ahora vieron que después apareció acá Sarmiento hablando, ¿no?, de civilización y barbarie. Bueno, viene de esta lucha en Europa. Civilización era Roma, convertida al cristianismo, y barbarie eran los pueblos originarios de Europa. La civilización, la conquista romana, que significaba una conquista política y religiosa sobre los pueblos que practicaban otras religiones, que tenían otra cultura, que tenían otra forma de organización muy diferente a la romana. Los romanos, el imperio romano, contra los bárbaros. Los bárbaros eran los indígenas, los pueblos originarios, autóctonos de Europa. El primer genocidio indígena por parte de los civilizados se da en Europa, antes que en América, porque todo esto sucedió antes que Cristóbal Colón llegase a nuestros territorios. Netflix tiene muchas series y es interesante ver las series, y les recomiendo ver Bárbaros, porque te muestra cómo los romanos aniquilaron a los pueblos llamados bárbaros, que eran indígenas. ¿Quiénes eran llamados bárbaros luego, muchos siglos después, aquí en nuestro continente? Los bárbaros eran nuestros pueblos originarios, los bárbaros eran aquellos gauchos que no aceptaban el patronato de colonial, eran los bárbaros. Las montoneras criollas era la barbarie, los otros la civilización.
ha sido trasplantado. Lo que pasó en Europa lo trasplantaron a nuestro continente. Pero esto no te enseñan. No te enseñan que en Europa había pueblos indígenas, que el imperio romano, cristiano, aniquiló, exterminó a todo aquel que fuera el otro, el diferente. ¿El diferente a quién? Al romano y cristiano. Todo aquel que no sea romano cristiano se eliminaba. Todo aquel pueblo diferente. ¿Qué quiere decir bárbaro? Bárbaro es el otro, el extranjero. ¿Extranjero de dónde? Extranjero de Roma en el caso de Europa. El otro diferente al romano. Ese era el bárbaro. Y aquí pasa lo mismo. ¿Quién era el otro? Y el que no era descendiente de europeos, el que no era un criollo, era el otro, era el bárbaro, era parte de la barbarie. Trasplantaron esa ideología, esa concepción del poder y la política y la religión de Europa a nuestro continente, y nosotros seguimos repitiendo lo que en los barcos vinieron a imponernos. Antes de ser España, porque acá hablamos que nos conquistaron los españoles, y no fueron los españoles los que vinieron con Colón. No fueron los españoles, repito, los que vinieron con Colón, y lo vamos a contar ahora. Bárbaros, como les decía, quiere decir extranjeros, distintos, los otros. Estas son las invasiones bárbaras. El mapa muestra las invasiones de los bárbaros en el Imperio Romano y los estados que le fueron sucediendo. Como ustedes ven, todo era bárbaro. Acá estaban los sajones, pueblo originario. Acá estaban los francos, pueblo originario. Lo que dicen que era España era el reino de los visigodos. También había visigodos aquí, los orientales y los occidentales. Esto fue mucho antes de Colón. Pero estos eran los reinos que habían antes. Esto no nos enseñan en las escuelas. Esto no nos muestran. Dije que la conquista al comienzo era la destrucción de la demografía indígena y de sus instituciones políticas y de su cultura. Eso pasó acá, pero mucho antes pasó en Europa. Acá implantaron la cultura europea, dije, y nos colonizaron. Pero ¿cuál cultura europea? ¿La de los bárbaros, de los pueblos originarios de Europa? No. La que exterminó con los pueblos originarios e impuso una sola cultura, que es la cultura romana, la cultura de la cristiandad, que se impuso sobre las otras culturas. Y esa cultura de los vencedores en Europa es la que se traslada a nuestro continente hasta el día de hoy. En 1870, para que tengamos algunos datos, en 1870 la China producía tanto acero como Estados Unidos e Inglaterra sumados. En el siglo II después de Cristo, China descubrió el acero. China descubrió el acero. Las primeras fábricas en Inglaterra fueron construidas por ingenieros chinos. La revolución inglesa fue hecha gracias a los chinos, con los arados,
con las herramientas que fueron inventadas por ellos, porque ellos habían descubierto el hierro, el acero y las primeras máquinas, las hilanderías, las máquinas que después hicieron la revolución industrial. La revolución industrial que nos muestra y nos enseñan en las escuelas, en las universidades, que es la revolución industrial de Inglaterra, no es la primera revolución industrial en el mundo, como nos quieren hacer creer, en el universo, en la historia universal. Es la revolución industrial de los ingleses, que trajeron a los chinos para industrializar su país, que trajeron a los chinos para hacer florecer sus campos con nuevas maquinarias. Y nos venden a nosotros que ellos, los ingleses, son los que hicieron la revolución industrial. La primera revolución industrial que se conoce, que está documentado en el mundo, es de los chinos. Los chinos, ni más ni menos. Los chinos ya tenían papel imprenta, tenían papel en el siglo VI. En el siglo VIII ya tenían imprentas. La imprenta 100 años antes de que digan que el alemán, que ahora ya lo vamos a recordar, no me acuerdo su apellido, había inventado la imprenta. Él no inventó nada. Él solamente construyó una imprenta en base a la imprenta china. En el siglo IX, la China ya tenía papel moneda. O sea que lo que conocemos como renacimiento, no hubo un renacimiento de qué en Europa. Lo que renació fue en China. China ya tenía libros que los europeos después copiaron. Recién, fíjense en este dato, y se puede ir a España, donde hablamos el mismo idioma, y constatar las primeras colecciones de libros de astronomía, tecnología militar, tecnología agrícola que tuvo España fue en 1434. Note la fecha, 1434. ¿Cuándo vino Colón? 1434 empezaron a leer y a aprender algo los llamados españoles, que ya vamos a ver que tampoco era España. ¿Y de dónde vinieron esos libros? De China. De China. Nada más y nada menos que de China. Bueno, hay toda una historia que no nos han contado. Si los bárbaros son los otros, ¿quiénes son los nuestros? Los otros, los nuestros. ¿Quiénes somos los que nos decimos civilizados? Hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué los bárbaros son los otros y por qué estos son los civilizados? Este es el reino de los visigodos, antes de que llegue Colón. Este es el mapa anterior a que llegue Colón en Europa. Este es el mapa, esto es lo que sucedía en Europa antes de Colón. Estos pueblos bárbaros dominaban de esta forma Europa y lo que conocemos como hoy España. Pero España después era España, por siglos fue Al-Andalus. Al-Andalus, que fue parte de la expansión islámica y árabe, porque España fue islámica, Zaragoza, Córdoba, Granada. Los árabes entraron y dominaron durante siglos lo que hoy conocemos como Portugal, España, donde
no impusieron el Islam. Fue una conquista territorial, política, pero no impusieron sus creencias, respetaron las creencias de judíos, que era una gran cantidad de población judía, de ahí salen los judíos sefaradíes, Sefarad quiere decir España, y cristianos. Cristianos que vivían en la península, pero no eran los cristianos de la cristiandad de Roma. Eran cristianos. Ya vamos a hablar sobre la cristiandad y el cristianismo. Y acá quiero detenerme en algo. Los judíos vivían armónicamente con cristianos y armónicamente con los islámicos que dominaban la península. Jamás hubo conflicto entre islámicos y judíos, a pesar que los islámicos tenían el control político. Jamás hubo problema. El enfrentamiento entre el Islam supuesto, los islámicos, los pueblos islámicos y los judíos, se da con el nacimiento del sionismo. Es un invento, este conflicto es un invento del sionismo que funda Israel. Nunca antes hubo conflicto entre los pueblos musulmanes y el pueblo judío. Sí hubo conflicto de islámicos y judíos con los cristianos, porque cuando la cristiandad desde Roma, con el poder romano, empieza a tomar posesiones de los pueblos originarios de Europa, obliga a todo aquel que no tenga su credo cristiano a convertirse o a morir. Y ahí viene 5 genocidios: el genocidio originario, el genocidio de los islámicos, el genocidio judío, el genocidio de las mujeres que originarias, que mantenían ciertos rituales originarios, ciertos saberes ancestrales de sus pueblos originarios, estamos hablando de Europa, fueron masacradas y llamadas brujas y quemadas vivas. Y aquellos cristianos que no se sumaban a la cristiandad romana. ¿Cómo era el mundo? El mundo era esto. El mundo era musulmán. Iba desde Europa, lo que conocemos hoy como España, desde España hasta Oceanía. Todo lo verde es el mundo musulmán. Durante siglos, la expansión islámica dominaba el Mediterráneo. Toda la zona del Mediterráneo estaba dominada por los islámicos. Solamente la partecita naranja que ustedes ven, que es el Imperio Bizantino, pero estaban acorralados ahí, de ahí no podían salir. Por lo tanto, el mundo musulmán, que es el mundo del saber, de la sabiduría, los primeros filósofos no fueron griegos. Los griegos fueron a estudiar al mundo musulmán de los primeros filósofos. Los matemáticos europeos fueron a estudiar de los matemáticos islámicos. Todo el sistema de salud que empieza a expandirse por Europa como saberes de salud es los estudios que habían hecho durante siglos los islámicos. Por lo tanto, la influencia islámica, y es increíble, hoy Europa no te quiere recibir inmigrantes islámicos, cuando el Islam dominaba todo. Y el Islam es la base de todos los conocimientos que hoy tenemos nosotros. Toda la base de conocimientos científicos, filosóficos,
vienen de la cultura islámica y de ahí deriva la cultura judía, que se transforma después en la cultura cristiana. Y después en una deformación que se llamó la cristiandad, que ya vamos a hablar de eso. El andaluz era un califato, especialmente en Córdoba. Ustedes ven arriba los reinos cristianos que empiezan a avanzar sobre las campañas contra el mundo musulmán. ¿Sí? Los cristianos empiezan a avanzar sobre el pueblo, las regiones dominadas por los musulmanes. Esto pasaba en lo que mucho tiempo después se llamó España. Esto no era España. No se lo conocía como España. No tenía el nombre de España. Ni tampoco Portugal era Portugal. Y por lo tanto, cuando llegamos a la época en que llegó Cristóbal Colón, tampoco era España, fue el reino de Castilla. Por eso nosotros hablamos castellano, pero no hablamos catalán. Por eso nosotros hablamos castellano, pero no hablamos el idioma que hablan en el país vasco, en el norte de lo que hoy conocemos España. Ni hablamos portugués de lo que hoy se conoce como Portugal. Y así un montón de lenguas, porque lo que hoy es España son muchos reinos unificados, muchas tribus originarias con muchas lenguas. Era multiétnica pluricultural España. Y Castilla, que fue la que ganó, la que expulsó a los islámicos, la que expulsó a los judíos, la que expulsó a los bárbaros, a los otros, con el apoyo de Roma, colonizó. La colonización, como nosotros la entendemos, comienza por esta península. Se coloniza, se trae una religión y se empieza a dominar y a imponer un idioma, a imponer una religión y a imponer una forma de gobierno. En Castilla. Es Castilla la que viene en los barcos con Colón. Castilla se quedó con todas las riquezas de América. Hoy se festeja en la Argentina, queridos compañeros, hoy se festeja en nuestra Argentina el Día de la Industria, que fue cuando se realizó la primera exportación vamos a poner en comillas, legal, certificada en 1587 por un cura, un obispo, un sacerdote que se adueñó de las riquezas originarias y exportó, robándole a la corona de Castilla la parte que le correspondía. Y nosotros hoy seguimos festejando ese buque que salió con nuestras riquezas. Y no fue el único, fue el primero que se certificó su salida para certificar la exportación legal en aquellos tiempos. Y nosotros seguimos festejando el Día de la Industria. ¿Industria por qué? Porque ya era hilanderías las que hacían los ponchos, las vestimentas, entonces ya había una producción. Entonces se consideraba como exportación, no eran las riquezas, el oro, no, productos elaborados, por eso exportación. Y hoy la Unión Industrial Argentina festeja el 2 de septiembre ese día como el Día de la Industria. Esto es colonialismo.
Esto es un ejemplo de lo colonizado que estamos. Y nada menos y nada más que la Unión Industrial Argentina, donde van a disertar los colonizados al palo, ¿no? Entonces, nuestro presidente, Alberto Fernández, si lo hay, colonizado, fue a la Unión Industrial en el día, y ningún presidente cambió ni planteó cambiar este día, que fue el 2 de septiembre de 1587, el día que se hace el primer envío del obispo Francisco de Victoria. Dice textualmente el documento de exportación, que del puerto de Buenos Aires salieron 30 carretas cargadas de productos indígenas recolectados por los sacerdotes, los que eran adoctrinados aquí, que el cargamento consistía en 25 pabellones, probablemente de cortinas para cama, altares, etcétera, 38 frazadas, 51 cubrecamas, 180 costales, ya sabe qué cosa, 212 sombreros, 526 pieles curtidas de cabrita, 546 metros de tela de lana. Esta fue la primera exportación legal de la Argentina. Y por eso nosotros, el 2 de septiembre, nuestros industriales, el 2 de septiembre festejan este hecho colonial, este saqueo, como el Día de la Industria. Qué lindo sería, ¿no? Que algún día tengamos un gobierno que revise esto, porque es reivindicar el saqueo. Cada día, cada 2 de septiembre, reivindicamos el saqueo a nuestras tierras como si fuese el día de la industria argentina. Fue el saqueo a lo que hoy conocemos como Argentina, porque tampoco éramos Argentina. Entonces nos vienen enseñando que Colón descubrió América en 1492, una mentira, que el Atlántico era el océano del comercio, mentira, era la India y China y el Pacífico, no el Atlántico, por donde pasaba todo el comercio internacional y mundial de aquella época. No era el Atlántico. Europa, la cuna de la civilización y el progreso mundial, mentira. Europa no existía. Europa no existía. Era totalmente periférica, inculta, bruta, salvaje, genocida. Y que América estaba habitada por pueblos primitivos. Minga, pueblos primitivos. Así que pueblo primitivo, el pueblo maya, el pueblo inca, las civilizaciones que existían aquí. Abramos la cabeza, reflexionemos y saquemos la colonización que tenemos adentro. No fue Colón, fue China. Las flotas chinas llegaron antes que los españoles, portugueses, ingleses a nuestro continente. Las flotas, encabezadas por 2 almirantes chinos, que en la placa pueden ver los nombres de ellos. Estas flotas cartografiaron todo el continente. El estrecho de Magallanes que tampoco era español ni castellano, empecemos por ahí, igual que Cristóbal Colón, no lo eran, también, empecemos por ahí. Pero lo hicieron en el año 1421, es decir, 71 años antes del viaje de Colón. En el siglo XV, China estaba tecnológicamente más avanzada que toda Europa. Vuelvo a insistir porque estábamos hablando de la Revolución Industrial Inglesa, que sí, fue la Revolución Industrial para los ingleses,
pero no la revolución industrial mundial como nos dicen, nos enseñan en la escuela. La revolución industrial en el mundo comenzó en Inglaterra. Mentira. Mentira. Una mentira gigantesca. Todo para que pongamos en valor a los ingleses que nos dominan al día de hoy. Fue China antes que Colón, y sin pretensiones colonialistas. Esto que quede claro, fue China sin pretensiones colonialistas. China podría haber venido y haberse quedado con todo, como los hicieron los castellanos, pero no fue así. Hoy, este hecho está siendo evocado por la cúpula del gobierno chino para reafirmar ciertos reclamos globales de aquella potencia asiática. Los chinos hoy están mostrando la documentación, los mapas y los papeles que demuestran que ellos estuvieron muchísimo tiempo antes acá, antes que los ingleses en Malvinas, antes que los ingleses en Australia. Nos dijeron que la imprenta la había inventado Gutenberg. Ponemos en Google el inventor de la imprenta, y Google, como es eurocéntrica y está para dominarnos y mantener ese eurocentrismo, te dice directamente que este señor es el descubridor, el inventor de la imprenta. Y la imprenta nació en China en el 1313, antes que naciera este señor, casi 100 años antes de su nacimiento. Seguimos descubriendo las mentiras históricas que nos han metido para colonizarnos, para hacer de nuestra mente eurocéntrica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como primera medida, abrir la cabeza, y hoy debemos descubrir nosotros a Colón en su época y en su mundo, como lo estamos haciendo en este curso de argentinizar. Entonces, Europa no era la centralidad del mundo en tiempo de la colonia. Cuando llegan los colonizadores, Europa no existía en el mundo. El mundo tecnológico, científico, del progreso, el desarrollo, no era Europa. Europa era lo más marginal que existía en el mundo. Era China, India, Persia, todos los pueblos árabes. Allí estaba el saber, allí estaba la tecnología, allí estaba el mundo desarrollado de aquella época. Europa recién comienza a ser central hace apenas 150 años. Después de que nosotros hemos logrado la independencia, que la independencia nuestra es la independencia política, pero no la independencia cultural, porque seguimos teniendo la cultura del imperio colonial, seguimos colonizados. No nos independizamos, no pensamos con cabeza propia. Pero nos dicen que hace 500 años que nos dominan. No, mentira. No hace 500 años. Los europeos recién, hace 150 años, son importantes. En el centro mundial, que, insisto, era la China, la India y toda esa región. ¿Cómo se enseña la historia esta? Esta historia que todos nosotros hemos aprendido, con el esquema eurocéntrico de la edad antigua, la edad medieval y la edad moderna. ¿Edad antigua de quién? ¿Edad medieval de quién? ¿Edad moderna de quiénes? ¿De China? Cuando los europeos dicen edad antigua, es de ellos y no de toda Europa.
no de toda Europa, de una partecita, de apenas 5 países de Europa. La edad medieval lo mismo y la edad moderna, que llega con Colón acá, la era moderna llega con Colón, es eso, es de ellos, pero no es del mundo. Pero resulta que nos enseñan el mundo, la historia mundial, la historia universal, dividida en edad antigua, medieval y moderna. Mentira. El mundo no pasó por esas edades. Este es un esquema, un invento alemán de fines del siglo XVIII. Y nosotros seguimos educando en esta soncera, diciendo que todo el universo pasó por estas etapas de la edad antigua, medieval y moderna. Eso es una soncera. La edad antigua no existe. Era antigua para los que inventaron esta soncera, no para nosotros, no para nuestros pueblos ancestrales originarios de nuestras tierras. Supuestamente es la edad de los griegos y los romanos, pero no la edad de los chinos, de los indios, del pueblo de Israel, del pueblo islámico, de nosotros, de los africanos. No, nada que ver. América fue y es el oriente del extremo oriente. América, donde estamos nosotros, es el oriente del extremo oriente. No somos el occidente. Nos encasillan en el mundo occidental y cristiano. Eso es un invento eurocéntrico. Nosotros somos nosotros en el medio del planeta. Y a lo sumo, si queremos ver en el contexto de desarrollo del mundo cómo fuimos en la época de que llegó Colón acá, fuimos el oriente del extremo oriente, que en realidad era el centro del mundo. Espero que se vaya entendiendo. A nosotros no nos descubrieron, nos invadieron. Nos invadieron. Es muy distinto a descubrirnos. Nadie nos descubrió. Nos dicen que el Mediterráneo es el centro de la historia universal. Mentira. Nos dicen que el feudalismo existió en la historia mundial, una etapa feudal. Mentira. En el único lugar donde existió el feudalismo y en ninguna otra parte más del mundo fue en algunos países de Europa. Los árabes en el 623 salieron a conquistar Europa hasta 1680, que duró el Imperio Otomano sitiando a Viena. En 1492, ¿cuándo llegó Colón? En 1492. En 1492, recién Granada, de lo que hoy es España, deja de ser musulmana. Deja de ser musulmana. Europa nunca, pero nunca fue centro. Siempre fue periférica. Hasta 1790, donde se produce la revolución industrial en Inglaterra. Pero en realidad, hasta 1870 Europa no era importante. Recién en 1870, con todo lo que se afanaron de nuestro continente, ellos empiezan a ser importantes, hasta tal punto que se llevaron tanto oro que cómo hacen caer al imperio islámico, porque los islámicos dominaban el oro existente allí, donde estaban ellos, en toda Europa, en Asia, en Oceanía. Todo eso es el Medio Oriente, lógicamente, el norte de África, todo el norte de África. Entonces ellos manejaban el oro. Cuando los castellanos descubren el oro acá,
y empiezan a llevar el oro para allá, y los ingleses por atrás, y los portugueses y los franceses por atrás, se llevan el oro para Europa, ahí empiezan a generar la devaluación del oro islámico, a caer las bolsas de esa época de los islámicos, y así empiezan a construir la Europa que conocemos hoy, con nuestras riquezas, con nuestras riquezas. El renacimiento que nos enseñan en las escuelas no es nada más que otra gran mentira, porque es la salida de los griegos, la liberación de los griegos del asedio musulmán. Ese es el renacimiento. Vuelve a renacer los griegos cuando se van los musulmanes, lógicamente. Los musulmanes en la Edad Media, lo que ellos llaman la Edad Media, era una cultura universal. El Islam era una cultura universal. Iba desde España a Indochina, repito, desde España a Indochina, desde el Atlántico al Pacífico. Desde el Atlántico al Pacífico. Y no existía el feudalismo. El feudalismo no existió en el mundo. No existió una etapa mundial feudal. Los señores feudales, no. Solamente en un rinconcito de la Europa marginal existieron los feudales. Esa es una visión que nos trajeron a nosotros aquí con el descubrimiento en 1492. No era el Atlántico, era el Pacífico. Y el centro de todo el comercio mundial era el Pacífico. Vamos a ver. Miren este mapa. El mundo desarrollado, China, la India, Medio Oriente, Persia, ¿sí? Se movía por este mar. ¿Dónde está Inglaterra? En la periferia. ¿Dónde está España? Allá. Pero el centro del mundo desarrollado era aquí. Los europeos eran Castilla, Portugal, Francia y los sajones. Eso eran los europeos, que salieron a explorar el Atlántico porque toda la zona del Mediterráneo estaba cerrada por los islámicos y necesitaban encontrar nuevos mercados. Bueno, salieron por el Atlántico. China, por el contrario, tenía un comercio terrestre muy bien establecido con África, como ven acá en este gráfico, con lo que ahora también llamamos Medio Oriente o Oriente Medio, e incluso con algunos países de Europa. La colonización histórica es tremenda. Preguntémonos, ¿cuáles son las razones para que nos resulte al día de hoy inconcebible pensar y reconocer que China podría haber tenido una superioridad tecnológica sobre los europeos en este momento, en aquel momento? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Cómo puede ser que nos hayan metido una ideología, porque no fue historia, fue ideología y se haya convertido en un sentido común que decimos, los chinos eran el mundo, no los europeos, pero a nosotros no nos sacan de la visión eurocéntrica. Miren los ingleses. Los chinos llegaron a Australia 350 años antes que la expedición británica. 350 años antes que llegaran los ingleses a conquistar Australia, los chinos ya estaban allí. Con la diferencia, insisto, que los chinos nunca tuvieron pretensiones imperialistas. Repasemos las mentiras. Mentira 1, el Mediterráneo no era centro mundial antes de Colón, no lo era, estaba dominado por los islámicos.
Mentira 2, la edad antigua no existió. Mentira 3, la edad media no existió. Mentira 4, el feudalismo solo existió en una parte de Europa. Mentira 5, gran parte de Europa estaba bajo ocupación musulmana y no te lo cuentan. Y la mentira 6, podríamos decir, Europa siempre fue periférica hasta que se descubrió América y con un proceso de siglos, no de un día para el otro, de siglos, con nuestras riquezas hasta el día de hoy, Europa se fue convirtiendo en Europa. La historia que no quieren que vos sepas. Por ejemplo, los turcos. En el 1512, un cartógrafo turco diseñó un mapa del mundo que incluía no solo las Américas, 1512, no solo las Américas, sino que detallaba el terreno de la Patagonia en el sur argentino, de nuestra Patagonia. Turco, cartógrafo turco, está en Turquía el mapa de la Patagonia en 1512. Malvinas. Los chinos llegaron a Malvinas, llegaron a Cabo Verde en el África, llegaron a todo el Caribe y a las propias Malvinas. Sin embargo, no se apropiaron de Malvinas. Australia. En el 2014 surgieron nuevas pruebas de descubrimientos marítimos chinos que demuestran que los chinos estuvieron en el 1735 ya en Australia, muchísimo tiempo antes que los ingleses. Si uno va a Australia, hoy hay un proceso de revisión histórica en muchos lados del mundo a partir del acceso a la información, a las nuevas tecnologías. Pero sigue el mundo eurocentrizado, porque lo eurocéntrico no es solamente nuestro, sino que es una imposición prácticamente mundial. La ruta de la seda, ayer y hoy. Durante el discurso de apertura del presidente chino en el foro de la ruta de la seda, habló adelante de delegados de centenares de países que se reunieron en Pekín en el 2017 para hablar de infraestructura financiados por China, como está intentando también entrar aquí en la hidrovía, y eso nos está produciendo un movimiento de los norteamericanos en nuestra hidrovía, que bueno, será para tratar durante las próximas clases, donde vamos a enfocarnos, vamos a venir más hacia la actualidad y vamos a estudiar un poco más de geopolítica. Pero allí el presidente chino rescató a los pioneros chinos que entraron en la historia de ellos, no como conquistadores con buque de guerra, arma y espada, sino que entraron como emisarios, amigos, en algunos países en camello y en otros navegando, repletos de tesoros, y hacían intercambio. Y los malasios, los de Indonesia, llegaron a nuestro continente también porque ellos desarrollaron una gran tecnología en naval, porque son islitas que solamente a través de los barcos podrían acceder a recursos que no tenían en sus islas. Por lo tanto, habían desarrollado la infraestructura marítima y ellos llegaron primero por el Atlántico a nuestro continente. Si nosotros vemos la fisonomía de muchos originarios nuestros, y vemos la fisonomía de los habitantes de estas islas, son iguales, son parecidas, cambian un poco el color de piel, nada más. Veamos la ruta de la seda hoy. Hoy otra vez el mundo se concentra acá, en esta ruta de la seda.
el comercio mundial está pasando por acá. Otra vez, China y toda esta región se convierte en el centro del mundo. Europa es conflictivo, Europa va a pasar mucho frío, porque la guerra Rusia-Ucraniana está generando que Europa quede allá aislada. Ahora, fíjense en dónde está Londres, dónde está Inglaterra, y nosotros estamos para el otro lado. La flechita muestra que estamos ahí al lado de China, y allá estamos mirando nosotros. Miramos a Europa, miramos a Inglaterra, cuando nosotros estamos acá al lado de donde se está desarrollando hoy la ruta del comercio mundial. Estamos mal mirando a Europa y miramos por el Atlántico en lugar de mirar para el Pacífico. Geopolíticamente estamos perdidos. Somos idiotas útiles de ese paisito que se llama Reino Unido, que está la flechita ahí, periférico y perdido en el mundo real de hoy. Nos siguen jodiendo. Colón descolonizado. Basta, compañeros, de seguir con esta soncera del aparato del coloniaje. Voy a hacer una breve pausa para ver si Rodrigo tiene algo o algo que tienen para aportar. Tenemos mucho más material para ofrecer en este primer curso. Voy a ver cómo salgo de esta pantalla. Haciendo clic en de vuelta en el monitorcito que compartiste. Deja de comer. Perfecto. Preguntas no hay. Bueno. Un temita para avisar, que recordás. Son 22:45. El curso estaba programado hasta las 23 y yo realmente no estoy seguro si a las 23 no te corta el video, digo, para ir haciendo un cierre. Y luego ya seguimos la clase que viene. La clase que viene. Bien, vamos a dejar aquí, en este punto, debido al horario, pero espero que se haya entendido cómo nos han invadido mentalmente, culturalmente, desde el comienzo mismo del todo. Vamos a ir, lógicamente, avanzando en todo este proceso histórico hasta llegar al día de hoy, porque tenemos que llegar al día de hoy para entender quiénes somos, qué somos, quiénes somos nosotros, quién soy yo, qué hago acá, qué hacemos aquí. Sino, cuando hablamos de identidad nacional, ¿cuál es nuestra identidad nacional? Cuando hablamos de argentinizar, ¿qué quiere decir argentinizar? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras culturas? ¿Cuál es nuestra lengua? Tenemos que saber todo eso para decir yo soy argentino. ¿Sí? Yo tengo la bandera argentina como Malvinas. Tenemos que abrir la cabeza, sacar lo contaminante y llenarla de verdad histórica, de verdades. Nuestras élites criollas nos han convertido en esta colonia que vivimos hoy, que la llamamos Argentina. Hay muchísimo para... Lógicamente, hoy es la primera clase. El próximo martes vamos a continuar el proceso histórico, cómo se vino dando. Calculamos que en las 4 clases vamos a intentar llegar, los 4 martes, hoy es el primero, llegar al día de hoy.
Muchas gracias a los que escriben. ¿Se puede volver a ver la clase? ¿Queda grabada? Sí, la vamos a dejar, la vamos a colgar no solamente en nuestra página, sino también en YouTube para compartir, y vamos a seleccionar algunas partes para hacer videos más cortitos. Vamos a trabajar para que sea y todo esté en la plataforma nuestra, una forma pedagógica, y para invitar a más compañeros, compatriotas, para sumarse a los próximos cursos y talleres que vamos a dar. Es difícil que a partir de ahora se sumen nueva gente, nuevos compatriotas, nuevos compañeros, porque si no se entiende la matriz de lo neocolonial, la matriz eurocéntrica, todo lo otro queda descontextualizado. Hay que ir contextualizando el proceso de colonización mental que hemos sufrido y seguimos sufriendo. Y seguimos sufriendo. A ver, ¿cuánto nos queda? Son las 48. Yo quiero mostrarles un ejemplo de colonización mental. Voy a ver si puedo encontrar ese ejemplo para que ustedes vean. Voy a poner de nuevo compartir pantalla si es que puedo. Para cerrar con esto nomás, con un ejemplo más, miren esto. Esta es Gabriela Neme, es la diputada de Formosa que le zapateó en la cabeza a Cristina Kirchner. Este es un posteo de esta semana. Dice Gabriela Neme: mientras gobernadores no saben ni hablar en español, Larreta en el C40, que se juntaron de todo el mundo, alcaldes de todo el mundo, te representa a la Argentina hablando en francés e inglés. El camino para volver al mundo es por acá, por Larreta, por hablar inglés y francés. Eurocentrismo y centroporteñismo. Ella es una legisladora del norte argentino, de mi provincia, lamentablemente, de Cambiemos, y habla de esta forma. Esto es un ejemplo de eurocentrismo, porque nosotros tenemos doble problema: el eurocentrismo y el eurocentrismo y el centroporteñismo que sufrimos los argentinos. La tilinguería, tal cual, la tilinguería. Bueno, espero haber sido lo más didáctico posible. He tratado de resumir en este tiempo siglos de historia mal contada, siglos de historia que nos han destruido la autoestima, el autorreconocimiento. Si nuestra autoestima como pueblo se siente inferior al europeo, lógicamente vamos a depender de los europeos. Si nuestra autoestima se siente inferior a los norteamericanos, nos vamos a rendir ante Norteamérica, ante la cultura de ellos. Y el tema está en que ¿por qué nuestra autoestima como pueblo está por el piso y decimos este país de mierda, estos negros de mierda? Que ya vamos a hablar de los negros, vamos a hablar de las categorías que nos han metido. En los próximos cursos vamos a hablar del sistema colonial. ¿Cómo funcionó el sistema colonial, la colonialidad? Porque no funcionó como un sistema de clases sociales, sino de clases raciales. Se hizo del racismo un orden, una organización política del racismo. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase. También vamos a hablar en la próxima clase
de algo que viene en esta concepción eurocéntrica, que es la cristiandad, el mal uso de lo cristiano, que la cristiandad no tiene absolutamente nada que ver con lo cristiano, con la fe, con la religión, con Jesús, no tiene nada que ver. Es una herramienta política, ideológica, con la cual salieron a conquistar primero Europa, a generar un genocidio en Europa y después trasladar el genocidio a nuestras tierras. Y lo lograron. Y aquel que no se convertía a esa cristiandad, no al cristianismo, a la cristiandad, lo mataban o lo mandaban al exilio. O lo quemaban en las hogueras, ¿no? Eso que pasó en Europa se repite y se traslada y se replica aquí en nuestro continente. Todo eso vamos a hablar el próximo martes. Bueno, bien expresado tu relato, Ale, gracias Felisa. Felisa también es de acá de Formosa. Tilinguería al palo, me recuerda a Victoria Ocampo, dice Lucía. Bien, bueno, gracias por este espacio valioso. Recuerden que el próximo martes a las 21 puntual los esperamos aquí en Argentinizar. Difundan nuestra página, difundan los videos cuando estén colgados, que van a estar para el fin de semana, calculo yo que van a estar recién editados, colgados en la página. Estamos armando el equipo de Argentinizar, somos muy poquitos. Esto también sale plata, por eso hemos armado una forma de colaborar a través de una página que está el link en nuestro WhatsApp, donde estamos organizados. Los que no estén en el WhatsApp, pidan ingresar al WhatsApp, que se llama Cafecito. Hay dos cafecitos para colaborar con un cafecito con nosotros para sostener, porque toda esta plataforma, este campus, dirían los eurocéntricos, este campus universitario, que eso es otro tema que vamos a tocar, las universidades, si son universalidades, universal, ¿sí? Ya descubrimos que no existe lo universal, por lo tanto no existe la universidad. Nos están engañando en la universidad. Vuelvo. Nosotros necesitamos la colaboración, por más mínima que puedan, económica, para sostener este proyecto de descolonizar esta plataforma, esta tecnología que estamos haciendo, y también para poder tener fondos, si Dios quiere, poder juntar, para poder viajar y dar estas charlas en formas presenciales y grupales en distintas provincias de nuestra patria. Lo que pretende Argentinizar es convertirse en un movimiento de descolonización político, más allá de los partidos políticos, de las agrupaciones. Nosotros no entramos en elecciones, no trabajamos por una elección, trabajamos para una generación. Y esta generación tiene que ser descolonizada. Si no descolonizamos la generación presente y la generación que viene, chau Argentina. Espero que les haya sido interesante. Repasen el fin de semana, el video seguramente va a estar, lo pueden volver a ver, repasar, sacar partecita, compartirlos con otros compañeros para que podamos seguir construyendo este proyecto de Argentinizar. Muchas gracias a todos y todas. Yo me despido. Los saludo desde la frontera norte de la patria, desde Formosa. Que Dios nos bendiga. Las Malvinas son argentinas, recuerden, y están ocupados por la OTAN. Ese es el enemigo que tenemos ocupando parte de nuestro territorio nacional. Soy Alejandro Krivitsky, los saludo a todos ustedes desde Formosa. Gracias.